Se vienen las heladas y tú no quieres que le pase esto a tus plantas. Hola amigos, el día de hoy les voy a hablar acerca de cuáles son los cuidados que tienen que hacer para que sus plantas no estén así como esta en estas temporadas que se vienen de frío, de invierno, en donde prácticamente se empieza a helar y quemar y matar todo. Lo primero que tienes que saber es que las heladas provocan deshidratación en las plantas y no necesariamente tienen que afectar sus hojas o sus tallos, sino que lo principal que atacan las heladas son las raíces. Si las heladas atacan las raíces de tus plantas, olvídalo, están muertas. Y esto sucede porque las raíces no tienen la capacidad de absorber el agua que la planta necesita para poder desarrollarse perfectamente. Por otra parte, si tú vives en zonas donde hace muchísimo frío, podrás observar que se hacen unas capas de hielo entre las hojas, entre los tallos, que eso genera pues que la planta justamente se queme. Entonces cuando tú sales justamente al otro día vas a poder observar que las hojas ya están color café, incluso ya se está poniendo triste la planta pues porque prácticamente se está quemando. Pero como te decía al inicio del video, cuando las temperaturas bajan no precisamente afecta a toda esta zona, sino que eso provoca que las raíces mueran y es ahí en donde nuestra planta pelo. Pero no te preocupes, porque aquí está Jessie para darte 9 cuidados que tienes que tener sí o sí en tus plantas para estas fechas que se vienen de invierno, de frío, donde pues todo pela. Pero antes de darte el primer tip, te voy a dejar en los comentarios, en la descripción o incluso en una tarjeta aquí arriba, en donde te voy a detallar más a profundidad cuáles son estos cuidados que tienes que tener en estas bajas temperaturas de invierno, de que ya se viene el frío. Así que apresúrate a descargarlo para que lo puedas tener ahí en cualquier momento. Y ahora sí, vámonos con el tip número 1, disminuir el riego. ¿Qué es lo que pasa si tú riegas o pones una bandeja de agua abajo de las plantas? Pues lo más probable es que el agua esté helada, esté fría y eso va a hacer que pues las raíces aún más resientan ese frío. Es por eso que te recomiendo que el sustrato siempre esté húmedo, como este que estás viendo por acá, pero obviamente cuidar esa parte de no regarlo diario, porque si tú lo riegas diario o incluso si tú lo riegas con agua muy fría en las mañanas, en las noches, pues va a provocar que las raíces pues se mueran de frío. De hecho, no sé si lo sabías, pero la filtración y el congelamiento del agua afecta muchísimo más a las plantas de forma subterránea que incluso al exterior. Además que debes de cerciorarte que la maceta tenga un buen drenaje, porque muchas veces pasa como esto que estás viendo por acá. Pones el agua se queda encharcada, no baja hasta las raíces y pareciera que la planta sí está hidratada, pero realmente si descargas más abajo, pues vas a encontrar que el sustrato está incluso seco. El segundo tip es que cubras las plantas con una bolsa de plástico, pero que sea transparente. Tiene que ser transparente porque cuando sale el sol, pues la luz tiene que entrar a las plantas. Por eso es recomendable que no utilices bolsas negras y que las cubras de esta forma. De esta manera harás que el frío o las heladas no le caigan directamente y podrás proteger mejor a tu planta. Eso sí, si puedes durante el día y no está haciendo frío, pues te recomiendo que retires el plástico para que las plantas no se asfixien y puedan respirar y pues puedan desarrollarse mejor sin que le moleste pues el suéter. El tercer tip es que tienes que agrupar las plantas. ¿A qué me refiero con eso? Que entre más juntitas las pongas, es decir, que hagas prácticamente esto, las pongas todas aquí juntitas, agrupaditas, así de que no se peleen, ahí van a estar bien. Y después las tienes que cubrir con el mismo plástico, pero todas agrupadas hacia la pared. Ahora, te recomiendo que pongas las más altas hasta atrás y las más pequeñas enfrente. Una vez que ya hiciste eso, pues otra vez tienes que taparla con un plástico. El cuarto tip es el acolchado, y es que si nosotros acolchamos nuestras plantas con un poco de lo que nos sobra del pasto, es decir, hacer esto va a ayudar a proteger un poco las raíces, funciona prácticamente como si fuera una cobijita y además de que va a cubrir las raíces, pues también va a ayudar a retener un poco el agua, los nutrientes y esto va a ayudarle bastante a la planta en temporadas de frío. Ya sea que lo hagas con el pasto que recién cortas en tu jardín o incluso puedes colocarle fibra de coco, que por si no lo sabías, en Agroorgánicos hacemos envíos a todo México de fibra de coco, perlita, vermiculita, humus de lombriz o incluso también pudieras
pudieras ponerle un poco de corteza alrededor de las plantas. Este acolchado te va a funcionar muy bien para proteger las raíces en estas fuertes heladas. El quinto tip es que debes de evitar que las macetas se caigan, es decir, que te tienes que asegurar perfectamente que las macetas estén en un buen lugar, que el viento no las vaya a tirar para que no se puedan lastimar. Por ejemplo, estas que son colgantes, pues hay que asegurarse que estos colgantitos de aquí resistan muy bien, que no se mueva tanto la planta y así haremos que no se caiga y se lastime. El sexto tip es el abonado. Y es que el abonado tienes que hacerlo una temporada antes de que empiece el invierno. Si te das cuenta, yo aquí tengo una planta de uva en donde esto granulado que estamos viendo por acá, pues es el humus de lombriz que le pusimos. Y pues todavía no es invierno, ya se está acercando, pero le hicimos su último abonado antes de que inicie esta fecha. ¿Cuándo será el próximo abonado? Cuando las temporadas de frío ya hayan pasado y vaya a entrar obviamente la primavera, es cuando se tiene que volver a abonar las plantas. Anota bien ese dato porque estoy segura que no lo estás anotando. Regrésate por una libreta, anótalo y lleva a cabo todos estos pasos. Vámonos con los 3 cuidados más importantes, pero antes de arrancarnos con todo, quiero invitarte a que si te está gustando el contenido, pues ya sabes, te suscribas, actives la campanita, le dejes un buen like, un comentario de cómo es que cuidas tú tus plantas y pues claro, eso me motivará a seguir haciendo más y más videos. Vámonos con el séptimo tip y es aprovechar la luz solar. Obviamente si el sol sale en las tardes y es cuando más calientito está, tienes que aprovechar al máximo. Por si es tu caso que estás metiendo las plantas al interior, pues obviamente tienes que sacarlas o ponerlas cerca de la ventana para aprovechar la luz solar. Octavo tip. No podar tus plantas. Muchas personas cometen este error una y mil veces y es que empiezan a podar sus plantas cuando vamos a iniciar el invierno, cuando ya se vienen las fechas de frío y eso hace que el árbol pues quede desnudo y el quedar desnudo pues obviamente le va a pegar muchísimo más las heladas. Si tú estás pensando podarlo, ya que sea una poda de fructificación, sea una poda de limpieza o de lo que sea, te recomiendo que te esperes a que pase la temporada de frío para que el árbol no sufra. Y el noveno tip, y al menos el que a mí me gusta más, es que inicies a sembrar al interior de tu casa para que cuando llegue la primavera tus plantas empiecen a crecer muchísimo mejor y empiecen a dar muchos frutos. Y listo amigos, así de fácil es cuidar tus plantas en estas temporadas de frío que ya se acercan. Así que no olvides seguir estos tips y contarme cómo te fue en tu huerto. Nos vemos en la próxima amigos, mi nombre es Jessie del equipo de Agroorgánicos.